Muy buen día, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho. Vamos a orar nuevamente y pedir, ¿verdad?, la dirección de nuestro Dios para que pueda, ¿verdad?, ayudarnos a seguir comprendiendo su palabra y también proveyéndonos a través de su Santo Espíritu el poder para poder aplicarla en nuestra vida. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por darnos el privilegio. Es un privilegio, Señor, tener la oportunidad de congregarnos como lo estamos haciendo en el día de hoy. Entendemos que a pesar, Señor, de tantas restricciones, Señor, que está teniendo nuestro país, Señor, esto nos da, Señor, también una idea más clara y más amplia de muchos lugares alrededor del mundo donde no pueden congregarse, Señor, tus hijos. Muchos lugares incluso que pierden sus propias vidas por anunciar el evangelio de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar al máximo las oportunidades que nosotros tenemos para congregarnos juntos en familia de fe y, Señor, ayudarnos mutuamente, animarnos mutuamente, Señor, en estos tiempos tan difíciles. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos para que tú nos guíes a través de tu palabra en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ustedes saben que hemos continuado con esta serie de mensajes de lo que es el yo soy. Bien, estamos hablando acerca del yo soy, estas 7 afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ha dicho y que el apóstol Juan viene declarando como argumentos, viene postulándolo como argumentos que demuestran que el verbo es ¿quién? Es Dios. Bien, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Nosotros vamos a estudiar en el día de hoy esta afirmación, esta quinta afirmación. Ya el apóstol Juan ha venido hablando y diciendo o definiendo a nuestro Señor Jesucristo como el pan de vida. También lo define como la luz del mundo, la puerta del redil de las ovejas, el buen pastor. Y hoy veremos la quinta afirmación: yo soy la resurrección y la vida. Vamos a leer Juan capítulo 11. Busquen en el Evangelio de Juan capítulo 11, el verso 25. Allá está la afirmación de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todos nosotros conocemos, hermanos míos, lo que es la muerte. Bien, aquellos que mueran vivirán. Conocemos lo que es la muerte. La muerte es el producto directo de lo que es el pecado. Bien, o sea, la muerte procede del pecado según nuestro Dios lo afirma en las Escrituras. La muerte se conoce como el término de la vida. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que podemos tener vida aún después de morir físicamente. Todo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La creencia entre los judíos acerca de la resurrección se remonta bien del Antiguo Testamento. No radica exactamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros vemos lo que es la resurrección de los muertos también plasmada en el Antiguo Testamento. Vamos a ir y vamos a ver algunos de estos textos bíblicos del Antiguo Testamento que nos dan referencia acerca de la resurrección de los muertos. Bien, en algunos términos, la resurrección nosotros vemos de personas que son resucitadas por algunos profetas, tanto como Elías, Eliseo también resucita, incluso a los huesos muertos de Elías, ¿verdad?, resucitan a los muertos. Es interesante eso, pero vemos cómo personas fueron resucitadas en el Antiguo Testamento, pero también las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de una resurrección en masa.
de los muertos. Vamos a ir a Daniel capítulo 12, el verso 2, donde está plasmado también esto. Hay otros textos, vamos a leer solamente algunos de ellos. Daniel capítulo 12, el verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignomía, bien para la ignomía y o para el desprecio también eterno. Es interesante, bien para la vergüenza es lo que significa ignomía, para la vergüenza y para el desprecio eterno. Esta resurrección tiene dos propósitos alternos, bien. Una te lleva a la vida eterna, como dice Daniel, y la otra te lleva a lo que es la vergüenza y el desprecio eterno. El profeta Ezequiel, bien, al profeta Ezequiel se le muestra una revelación, bien, una revelación en un valle. Dios le muestra un valle lleno de huesos secos, donde estos representan toda la casa de Israel. Y escuchen cómo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, le ordena bien a Ezequiel que profetice estas cosas. Y vamos a leer Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, el verso 7 en adelante. Dice Ezequiel: profeticé pues como me fue dado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Versículo 8 dice: y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, así dice, como me había ordenado, se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron de pie un enorme, inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Wow, una ilustración impresionante de lo que va también a ocurrir en esa llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se pueden imaginar un valle de huesos secos. Aquellas personas que piensan acerca de qué puede ocurrir cuando ya seamos polvo, aún polvo, que nos hagan cenizas. Daniel dice: y también despertarán del polvo de la tierra. Dios, aquel que creó todo lo puede hacer. Y eso es lo que ha tratado el apóstol Juan en este evangelio, demostrar que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, pero que también todo lo creado ha sido hecho por medio de él. Entre los mismos judíos de ese entonces habían diferencias bien marcadas, bien, de lo que es la resurrección.
Algunos, un ejemplo, ustedes conocen los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Bien, había otra área de los judíos llamado los saduceos. Bien, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los espíritus, no creían para nada en el espíritu del hombre, no creían en el espíritu de Dios, no creían en ángeles, no creían en nada de eso. Así que había una diferencia marcada. Si ustedes quieren saber un poquito más de a qué niveles era esta diferencia, ustedes pueden ir a Hechos 23, donde ahí el apóstol Pablo muestra, ¿verdad?, esta diferencia, lo identifica en una corte allá que lo tenían a él, y había visto que habían fariseos y saduceos, y había dicho, bueno, se me está acusando. Yo que soy fariseo, se me está acusando de creer en la resurrección de los muertos. Y ahí comienza el conflicto entre los fariseos que estaban presentes y los saduceos también. Pero nosotros vamos a ver en este texto de lo que es Juan capítulo 11, vamos a ver el contexto de eso, el nuevo argumento que en el día de hoy quiero tocar, lo que es el argumento de que Jesús es la resurrección y la vida, como dice él mismo. Bien, aquí el apóstol Juan levanta o presenta a Jesús como la resurrección y la vida. A Jesús se le ha informado en este contexto del capítulo 11 que un buen amigo de él estaba gravemente enfermo. Bien, este amigo se llamaba Lázaro. Estaba casi muriendo, bien, en este punto, gravemente enfermo. En Juan capítulo 11, nosotros vamos a ver que Jesús entonces responde a esta información que se le ha otorgado a él. Juan capítulo 11, el verso 4 dice: cuando Jesús lo oyó, que Lázaro estaba gravemente enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Oigan eso. Y esa no es la primera vez que vemos que Jesús habla de una enfermedad o un problema físico como algo que es potencialmente, ¿verdad?, usado para glorificar a Dios. Lo vemos también con la ceguera incluso de nacimiento de una persona, donde él también declara que esto obra para la gloria de Dios. No por el pecado, no porque alguien ha pecado o algo por el estilo, sino que esto específicamente va a dar gloria a Dios. En este caso, esta enfermedad no es para muerte, lo dice Jesús, sino que obra para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y según las Escrituras, Jesús se queda 2 días más en el lugar donde se encontraba. Le han informado que su buen amigo Lázaro estaba gravemente enfermo, y él entonces se queda 2 días más. No hace como el centurión que fue donde Jesús y le dice: mira, mi siervo está muriendo, ven. Y Jesús: que se haga conforme a tu fe, ¿verdad? Y Jesús sanó al siervo desde el lugar donde estaba. Jesús no hizo eso, sino que se quedó 2 días más en este lugar. Y es muy interesante, hermanos míos, lo que sucede con los discípulos, porque Lázaro va a morir. Bien, Lázaro muere, y posteriormente llega el momento de que Jesús regrese otra vez a Judea. Luego de que él había salido anteriormente, lo iban a apedrear. En este punto, Lázaro se encontraba en Judea, y ocurre algo con los discípulos. Los discípulos le dicen a Jesús, cuando él pensaba regresar a Judea: pero Señor,
¿Y no te estaban por apedrear en Judea y quieres regresar otra vez? Vamos a ver este versículo. Versículo 7 de ese capítulo 11. Luego, después de eso, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos le dijeron a Jesús: Rabí, o maestro, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? El verso 16, escuchen lo que Tomás dice. Tomás, llamado Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también a morir con él. O sea, el regreso a Judea para los judíos o para estos discípulos de Jesús representaba un peligro de muerte, tanto para Jesús como para ellos mismos. Pero Lázaro se encontraba en ese lugar. Escuchemos lo que sucede entonces posteriormente a esto. Jesús llega a este lugar. Este hombre Lázaro tenía dos hermanas, una llamada María y otra Marta. Bien, y la hermana llamada Marta se acerca a Jesús y dice lo siguiente. Marta le dijo a Jesús, versículo 21: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso fue el recibimiento de Marta. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta declaración muchos de nosotros tal vez la puede identificar, porque cuando este tipo de tragedias sucede en nuestras familias o pasan por nuestras vidas, hermanos míos, nosotros tendemos a pensar de que si hubiéramos hecho algo diferente o hubiera pasado algo diferente, o incluso si Dios realmente hubiera estado ahí, tal vez eso no hubiese ocurrido. Normalmente tenemos la tendencia a pensar de que cosas hubieran sido diferentes cuando vemos que la muerte toca nuestras vidas. Esta mujer acaba de decir: si Jesús hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Lo siguiente que Marta dice no expresa necesariamente su frustración o impotencia ante lo sucedido, sino que expresa su grande convicción y su firme esperanza en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Escuchen lo que ella dice posteriormente a eso y la respuesta de Jesús. El versículo 22 dice: aún ahora, después de que ella dice que si Jesús hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto, ella dice: aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Wow, esta es una clara convicción. Es entonces cuando Jesús da esta declaración que nosotros acabamos de leer en principio. Versículo 11, versículo 25 de ese capítulo 11 dice: y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? Como recordarán, les dije que era importante en un sentido lo que había ocurrido con los discípulos en este comentario que hace Juan acerca de los discípulos y la preocupación que tenían los discípulos
de regresar a Judea y sentir que era muy peligroso regresar a Judea, porque la vida de Jesús estaba en peligro, la vida de ellos mismos estaba en peligro, podían morir en cualquier momento si regresaban a Judea. Y es importante porque el apóstol trata de enseñar a su audiencia, a sus lectores, que nuestra confianza en Cristo Jesús debe exceder a la vida misma. Pues aun si la perdiéramos, el creer en nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, nos asegura una vida eternamente. Escuchemos lo que Marcos habla acerca de eso y lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos con respecto a eso en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 8, el verso 34 al 38 dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Wow. Por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí, escuchen muy bien, porque cualquiera que se avergüence de mí, recuerden a Daniel también, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Wow. ¿Recuerdan que algunos van a resucitar para la ignominia, para la vergüenza y el desprecio eterno? Esto es lo que ha declarado Jesús en el Evangelio de Marcos. Y esta declaración que Jesús viene haciendo, hermanos míos, aquí, es específicamente después de que Jesús es reprendido por el apóstol Pedro. Vean el contexto. Jesús es reprendido por el apóstol Pedro, porque Jesús había dicho que él iba a morir. Y Pedro le dice que eso no pase. No puede ocurrir, Señor Jesús. Reprende a Jesús para que Jesús no permita que él muera. Así que Jesús hace esa declaración a él, a esa multitud y a todos sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Wow. Esta declaración de Jesús, hermanos míos, es impresionante. Si nosotros creemos en Él, aquel que es la resurrección y la vida, ¿por qué el miedo a la muerte? ¿Por qué el miedo a la muerte? Cuando nos enfrentamos a la encrucijada, vamos a plasmarla así, entre la muerte y la voluntad de nuestro Dios, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿La muerte, la vida o la voluntad de Dios? Es que no nos damos cuenta. ¿Ustedes recuerdan el mensaje final que le di la semana pasada?
La última parte del mensaje fue que prestara mucha atención también a lo que está sucediendo en todo el mundo, pero también en nuestro país, hermanos míos. Hay que estar pendiente, porque todo estará bien obedeciendo los decretos que hacen los gobiernos, respetando nuestras autoridades, pero todo eso tiene un límite. ¿Y saben cuál es? Para los creyentes, el límite es la voluntad de Dios para nosotros. No hay nada que pueda impedir al creyente que hable de su Señor Jesucristo libremente. Y si vamos a identificar eso en cualquier gobierno, decreto o lo que sea, debemos nosotros primeramente de obedecer a Dios antes que a los hombres. No seremos los primeros, ¿verdad?, que vamos a enfrentarnos a gobiernos o a tiranos si es necesario que eso pase. Hermanos míos, tengamos pendiente que nuestro llamado es seguir a Cristo, predicar su evangelio, tomando nuestra cruz y estando dispuestos a morir por causa de Él y de su evangelio. Su evangelio es mucho más importante que tu vida y que la mía. Es más importante que tu salud o que la mía. El mandato de predicar, de hacer discípulos a todas las naciones es más grande que tú y que yo. Es más grande que esta congregación. Así que presten atención, iglesia, y no se duerman. La narración del apóstol Juan en este capítulo 11 de su evangelio no pretende llevarnos a pensar de que Lázaro es el centro de todo. La resurrección de Lázaro es el centro de todo, y quizás por eso sepamos muy poco de Lázaro, sino que el propósito final es conducirnos exactamente hacia Cristo Jesús, para que quedemos maravillados de su gloria. Aquí se nos presenta un señorío absoluto de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. El apóstol Juan, con su narrativa de la resurrección de Lázaro, tenía como propósito, como intención, dar a los judíos la prueba definitiva de que Jesús era el Cristo. Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Los judíos, en el capítulo anterior a este capítulo 11, capítulo 10, dicen lo siguiente a Jesús, versículo 24 de ese capítulo 10. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dilo claramente. Jesús respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Pero se lo estoy diciendo, las obras que yo estoy haciendo muestran quién yo soy. Posteriormente a esto, resucita a un hombre muerto de hace 4 días. Jesús es el único que le ha hablado a estos muertos como si estuvieran vivos. Muchacha, levántate de ahí. Lázaro, sal de ahí.
Lázaro está muerto. Lázaro tenía 4 días muerto. Las hermanas de él le estaban diciendo: no podemos abrir esa piedra porque ya debe de heder ya los 4 días. Este hombre está en descomposición y Jesús le está hablando a este hombre. Yo soy la resurrección y la vida, le ha dicho a Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y te voy a hacer la pregunta, vida nueva. ¿Tú crees en eso? ¿Realmente crees en esas palabras? Entonces, toma tu cruz y síguele. Porque ni tu salud ni tu vida pueden impedir que la voluntad de Dios se cumpla en sus hijos. Que puedas predicar el evangelio aún con mucho más fervor, aunque lo hagas con una mascarilla en la cara. Pero eso no debe de impedirte a ti hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por darnos la gran oportunidad de escuchar tus palabras diciéndonos que tú tienes el absoluto poder sobre la muerte. Y que aquellas personas que te siguen, aquellas personas que lo han dado todo por ti, tendrán vida eterna. Porque han puesto su plena confianza en ti y en tu evangelio. No tenemos temor a la muerte, porque tú en la cruz has vencido. Tienes la autoridad sobre la muerte y le has mostrado al mundo con hechos esto. Ayúdanos a creer y a tener una respuesta afirmativa a esta pregunta que tú le hiciste a Marta. Y si hay alguien aquí que no tiene esa certeza o que no tiene esa respuesta afirmativa a esta pregunta, que el día de hoy pueda ponerse de pie delante de ti y decir: creo, Dios. Ayúdame, Señor, y dame la oportunidad de arrepentirme de mis pecados, para creer en ti, para ser justificados por tus obras. Ayúdame a de hoy en adelante tomar mi cruz y seguirte, pero seguirte hasta la muerte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos míos.